Va inferencial. Más inferencial. Tengamos todos buenos días. Tengamos todos bienestar integral. Tengamos todos bendiciones de nuestro ser interior profundo. Tengamos todos eso que también anhelamos profundamente. Lo que nuestro amado maestro Samael Aun Weor lo definió y lo puso en su libro Introducción a la Gnosis: salud, dinero y amor. ¿Quién no anhela salud? ¿Quién no anhela dinero? ¿Quién no anhela amor? En estos tiempos difíciles necesitamos salud, salud espiritual, salud física, salud psíquica, mental. Necesitamos dinero cósmico, sí, necesitamos dinero cósmico, necesitamos dinero material. El dinero material se hace trabajando en este mundo físico y el dinero cósmico se hace haciéndole el bien a los demás. Y amor, pues hay que crear el amor en nuestro corazón. Hay que hacer el amor en nuestro corazón. Y en una experiencia onírica nos dijeron: ¿estás ya preparado para la Navidad? Pues la Navidad es el nacimiento del Cristo, el nacimiento del amor en nuestro corazón. ¿Estamos preparados para el nacimiento del Cristo, el nacimiento del amor en nuestro corazón? Pues si no estamos, hay que prepararnos. Después de esta pequeña introducción, queremos referirnos directamente a nuestro tema, lo que está pasando actualmente, un gran revuelo de las profecías de Nostradamus, profecías de San Malaquías, profecías de Mother Chipton, profecías de santos como San Francisco de Asís y de otros santos, profecías como la de la Virgen de Fátima y las profecías de Garabandal en España. Profecías. Y todas esas profecías en estos tiempos de este año 2025, todas convergen a lo mismo. Todas convergen a los tiempos del fin. Entonces se habla de los tiempos del fin. Pero, ¿cuáles son esos tiempos del fin? Años atrás se hablaba del fin del mundo, pero vinieron a descubrir que no es el fin del mundo, sino que es el fin de la humanidad. Una profecía basada en el Testamento o en el Antiguo Testamento, donde habla que la humanidad pereció y que Noé con su familia y una pareja de cada animal se salvaron. Entonces le preguntan a nuestro gran caballero Jesús el Cristo, y que está escrito en los evangelios, le dicen cuándo serán los tiempos del fin. Y dice: los tiempos del fin serán como los tiempos de Noé, donde la gente se casará, vivirán en fiesta, etc. Entonces esa es una profecía. ¿Está la humanidad haciendo lo que se hacía en tiempos de Noé? Sí, claro. La humanidad está en fiestas, está en carnavales, en orgías, y está en casamientos.
Es una profecía. ¿Se está cumpliendo? Sí. ¿Se está cumpliendo en los tiempos del fin? Sí, se está cumpliendo. Claro que sí. Mientras unos mueren con los elementos desencadenados, otros están en fiesta. Y todos esos que están en fiesta, pues no les interesa todo aquello que están muriendo en terremotos, maremotos, huracanes, inundaciones. Están en fiesta. Y así se estaba en el tiempo de Noé. Hasta que llegó el momento final. Pero lo más raro es que la Biblia lo dice. Que cuando llegó el momento final, dice claramente que las gentes de aquella época clamó y decían: Ramú, 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 sálvanos. Y dicen que Ramú apareció. Y Ramú les dijo: vosotros pereceréis con vuestros esclavos, vuestras riquezas, inevitablemente. Perecieron. ¿Cómo podemos entender nosotros eso? Que en esa época se le predicó, dice la Biblia, 120 años. Y cuando llegó el momento, la gente clamaron. Bueno, si alguien pregunta quién es Ramón, el mismo Noé, Ramón. Entonces clamaron, pero les dijeron que inevitablemente iban a perecer, y perecieron. Porque en último momento clamaron, en último momento pidieron ayuda, y en el último momento le dieron: inevitablemente perecerán. Entonces actualmente la gente está en fiesta, en casamiento, en alegría, en carnavales, etc. Y cuando llegue el momento, así como en tiempos de Noé, así se les dirá, porque está escrito y está profetizado por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y así se cumplirá. En último momento la humanidad clamará y así se les dirá: inevitablemente perecerá. Pero ese momento no ha llegado todavía. Estamos en los tiempos del fin, pero ese momento que a la humanidad se le va a decir que perecerá inevitablemente, pues no ha llegado todavía. Cuando llegue ese momento es que se le va a decir. Todavía hay tiempo. En los tiempos del fin, todavía hay tiempo. ¿Tiempo de qué? De que cada uno de nosotros cambie su vida y busque lo espiritual. Deje todas esas malas costumbres que tiene y comienza a tener costumbres espirituales, a tener costumbres divinales que se relacionen con la divinidad, que tengan que ver con Dios. No que tengamos simples creencias, que yo soy bueno, que Dios está conmigo, y a ver los hechos y las acciones es todo lo contrario de lo que se dice. Entonces necesitamos nosotros cambiar, porque aún hay tiempo, y no hay mucho tiempo, hay poco tiempo, pero hay tiempo. Actualmente se habla que Nostradamus predijo, el Papa Negro, y que sería el último. Entonces algunos dicen que el Papa Negro, esa profecía se cumplió, porque el último Papa era de una orden que se vestían o se visten de negro. Entonces lo asocian con el último Papa que ya hubo. Y otros dicen: no, es que tiene que ser de color o piel de color moreno o negro. Entonces aquí vemos una
discrepancia de interpretación de ideas de esta profecía. Porque la profecía de Nostradamus solo dice oscuro. Entonces algunos dicen, puede ser oscuro de piel, puede ser oscuro de corazón, o sea, malo de corazón. Entonces la profecía de Nostradamus se cumplió. Entonces queda incógnita para las conciencias dormidas, queda incógnita para la gente inconsciente, queda incógnita para aquel que no ha despertado la conciencia. Entonces está a la espera de que se cumpla esa profecía con un personaje de color moreno o una piel oscura para que se cumpla. Por otro lado, nos encontramos nosotros San Malaquías. Desde que él pone, hasta nuestro día, él pone 112 papas. Y nos dicen que que se fue, que se llamaba con nombre de Papa Francisco, se cumple los 112 papas. Entonces la profecía de Malaquías hasta ahí llega. Y después dice, los tiempos del fin. ¿Cómo es eso del tiempo del fin? Entonces la profecía de Malaquías llega hasta el 112 papa. ¿Qué va a pasar después de allí? Bueno, esperemos los hechos y los hechos hablarán. Porque profetizar y decir algo que no es, bueno, no va con nosotros. Nosotros esperamos los hechos. Pero estas son profecías. Entonces la profecía de Malaquías se cumple. Porque ya se dio el último de los 112. Viene la profecía de la Virgen de Fátima, y eso es más terrible. Nuestro Señor Jesucristo dijo, conoced la verdad y la verdad os hará libre. Pero hoy en día, conocer la verdad se vuelve amarga para el ser humano. No lo libera, sino que lo amarga. Entonces la dividen en tres partes la profecía de la Virgen de Fátima. La primera es muchas almas en el infierno, o yendo a parar al infierno. En aquella época, hace más de 100 años, se le estaba diciendo a la humanidad que si no cambiaba, si no buscaba la divinidad, no buscaba a Dios, iban a ir a parar al infierno. Esa es la primera parte. 100 años o más de 100 años atrás se le estaba diciendo a la humanidad que si no buscaba a Dios, no buscaba cómo cambiar, no buscaba cómo iba a ir a parar al infierno. Bueno, aunque los ateos no creen ni en el cielo ni en el infierno, no creen ni en Dios ni en el diablo. Eso están aparte. Entonces, la segunda parte de esta profecía nos dice la Segunda Guerra Mundial. Se cumplió con todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Pero viene la tercera parte. Y es allí donde esta profecía nos dice que fue ocultada, que fue guardada, y que esta profecía no se dice ni se quiere decir. Y
es cierto. Hay un dicho que dice, nadie habla mal de su casa, y el que habla mal de su casa está perdido. Entonces, esta profecía estaba basada también en ciertas cosas o en ciertos aspectos. Esta profecía, una de esas cosas, habla de la Tercera Guerra Mundial, que quedará desolado esta humanidad o este planeta Tierra. Lo otro aspecto es que la humanidad habrá perdido la fe, pero la fe en Dios, la fe en la divinidad. Y lo más terrible de esa profecía es que dice que el santo lugar será destruido. Y ese santo lugar se le llama el Vaticano. Y dice que será destruido. Pues hasta el momento no ha sucedido. ¿Quiénes verán eso? Yo no lo sé. Posiblemente yo no lo vea. Porque estos acontecimientos no se procesan de un solo, se procesan poco a poco y llegan a cumplirse dentro de ese proceso, poco a poco. Y entonces eso da un terrible temor. ¿Cómo es posible que una iglesia que tiene poder, una iglesia que tiene fuerza, una iglesia que ha sobrevivido a muchos inconvenientes, que al final se diga va a ser destruida? Pues las profecías son las profecías. Y las profecías pueden ser cambiadas. Y eso es lo que nosotros sabemos. Las profecías pueden ser cambiadas. ¿Cuándo es que no se cambian las profecías? Cuando el ser humano no cambia sus malas costumbres a costumbres sanas. ¿Cuándo pueden ser cambiadas? Cuando el ser humano cambia sus malas costumbres a costumbres sanas. Entonces, si las cambia, la profecía puede ser cambiada. Se cambia. Pero cuando no se cambia, la profecía se cumple matemáticamente. Exactamente. Entonces da horror oír profecías a través de muchos videos en las redes sociales. Y unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Pero los hechos son los hechos. Y como dice el dicho, ante los hechos la ciencia se rinde. Nosotros, como seres humanos, ante los hechos tenemos que rendirnos y aceptarlos tal como son. Porque son los tiempos en que estamos viviendo. Tiempos de revuelo, tiempos revoltosos, tiempos de guerras, tiempos de hambre, tiempos de violencia, tiempos de ¿qué? De maldad, de perversidad, donde una de esas profecías nos dice, y que están escritos en los libros de la India, en esos libros de los Vedas, Rig Vedas y otros libros, donde nos dicen que la humanidad ya no tendrá amor. No habrá amor en la humanidad, sino solo deseos. ¿Se ha cumplido esa profecía? Sí, claro que sí. Se ha cumplido. No existe amor entre la humanidad, solo deseos. Miremos nosotros las profecías y miremos la realidad, los hechos contundentes que se están dando. Algunos santos dentro de la iglesia
profetizó estos tiempos. Pero, ¿quién quiere saber? Si estamos en fiestas, si estamos en muchas cosas, ¿quién quiere saber de eso? Entonces hay un gran revuelo en las profecías, donde unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y todas las profecías se van dando, y todas las profecías se van cumpliendo. Pero la pregunta es, ¿quién quiere cambiar? Sí, queremos ser salvados, pero ¿quién quiere cambiar? ¿Quién quiere cambiar sus malas costumbres por costumbres sanas? ¿Quién quiere cambiar sus costumbres negativas por costumbres espirituales? ¿Quién las quiere cambiar? Y ahí está la salvación. ¿Quiere ser salvado? Cambie sus malas costumbres y conviértalas en costumbres espirituales. Y entonces sí será salvado. Ahora, hay una situación bastante difícil, donde una de esas profecías dice que surgirá una nueva religión y surgirá una nueva iglesia. Y da mucho que pensar. ¿Dónde está esa nueva religión? ¿Dónde está esa nueva iglesia? ¿Dónde está? Si nos vamos a alguna carta, el apóstol Pablo dice que la cabeza de la iglesia es Cristo y su cuerpo, dice, somos todos nosotros. Pero cuando dice todos nosotros, ¿a qué se refiere nosotros? Lo dijo en su época. Entonces aparece Samael Ombeor y dice, la iglesia está dentro de uno. ¿Cómo? ¿Cómo es que la iglesia está dentro de uno? Entonces la iglesia está dentro de mí. La iglesia está dentro de cada uno de ustedes. Surgirá una nueva iglesia, porque así una de esas profecías se dice, surgirá una nueva religión. Entonces quiere decir que si surgirá una nueva iglesia, tiene que surgir de adentro hacia afuera de uno. No está hablando de una iglesia externa, está hablando del surgimiento de una iglesia interior que surja de cada uno de nosotros. Y es aquí la confusión, porque el común espera una nueva iglesia que se vea en el mundo. Y aún los más atrevidos piensan que esa nueva iglesia surgirá dentro de su misma iglesia que ya está en ruina, o que ya están en ruinas, que ya están caóticas. Entonces tenemos dos versiones. Una es hacer que esa iglesia que está dentro de uno surja en uno, se manifieste en uno. Y la otra es que la miremos establecida en él, en la faz de la tierra. Así igualito la religión. La verdadera religión no está afuera, está dentro de uno. Y algunos niegan la religión. No queremos saber de religión, sí. No quieren saber de religión externa, pero también niegan la religión interior. Y eso sí es profanación. Eso es sacrilegio. Negar la religión es sacrilegio. Porque existe una verdadera religión. Y esa verdadera religión
Entonces, nos dice nuestro amado maestro Samael Weor, esos van por el camino del ateísmo, porque van negando los principios espirituales divinales, van negando los principios de Dios. ¿Sí? Si ya niegan la Trinidad, ya niegan la Virgen María, niegan los ángeles, van negando. Entonces vemos nosotros que eso es el camino hacia el ateísmo, un camino refinado y sutil hacia el ateísmo. Iglesia, religión. Una nueva iglesia, una nueva religión. El venerable maestro Samael Weor dijo que surgirá una nueva religión. Y hay que saberlo, con quién es que se va a formar esa nueva religión. Hay que saber con quiénes se va a formar esa nueva iglesia, porque te podemos tener de fachada en el mundo físico templos, casas con rótulos de iglesia, con rótulos de religión. Lo que voy a decir ahorita no se vaya a tomar a mal, ni se vaya a tomar a confusión. Porque el maestro Samael Weor creó estatutos y estableció la iglesia gnóstica. Y esos estatutos y esos principios se los entregó a su discípulo directo, comúnmente llamado Julio Medina, venerable maestro Garga Kuchines. Entonces se estableció la iglesia gnóstica sobre la faz de la tierra. Entonces, desde el punto de vista físico, surge una iglesia y se le llama la iglesia gnóstica, creada, fundada por el venerable maestro Samael Weor, y quien la llevó a cabo es el maestro Garga Kuchines, o sea, Julio Medina. Entonces se preguntarán ustedes, ¿será la nueva iglesia? Sí, aquí donde está el punto, donde nosotros necesitamos entrar. Como punto físico y como punto esencial, se forma algo físicamente para dar pauta a la verdadera iglesia, a la verdadera religión. Todos los que están integrados dentro de esa iglesia y todos los que estamos integrados dentro de la iglesia nos dedicamos a morir y morimos en el ego. Entonces nos dicen claramente que todos aquellos que hayan desintegrado totalmente todos sus egos, todos sus dones, todos sus defectos, podrán ser partícipes de esa religión y de esa iglesia. Entonces nos atrevemos a decir que la religión y la iglesia está en formación, que la iglesia y la religión está en un proceso de todos aquellos que nos hemos dedicado a morir en el ego, en todos aquellos que nos hemos dedicado a ir desintegrando nuestros defectos, ir muriendo en esos defectos que tenemos en nuestro interior, que están de más en nuestra mente. Entonces, el que llegue a la totalidad de la desintegración de sus defectos, y así como se oye, así es, llegarán a formar parte de esa iglesia y de esa religión. Entonces, habrá una nueva iglesia y habrá una nueva religión formada por seres totalmente espirituales, limpios y puros, sin mancha y sin pecado. Pero por el momento está en proceso.
proceso lo estamos viviendo nosotros. Y cuando digo nosotros, me refiero a todos aquellos que estamos dedicados a la muerte del ego. Estamos en proceso. Y si llegamos a la totalidad de la muerte del ego, entonces formaremos parte de esa religión y de esa iglesia. Y entonces se cumplirá la profecía. Habrá una nueva religión y una nueva iglesia. Por el momento, esa nueva iglesia y esa nueva religión está en proceso. Todavía no existe. Existe físicamente porque el maestro fundó la iglesia para darle un seguimiento y un proceso a todos los hermanitos que se dediquen a morir en el ego. Pero la verdadera iglesia y la verdadera religión se formará con aquellos que estén limpios, que no tengan egos. Entonces, nosotros estamos en proceso. Nosotros estamos luchando por formar o entrar o pertenecer a esa iglesia. Aclaración, aclaramos algo. Actualmente la verdadera iglesia está en los mundos superiores. Como quien dice, está en el cielo. Y el que aprende a salir en astral conscientemente puede ir a esa iglesia y recibir la santa unción y alimentarse directamente. Puede ir a esa iglesia, porque es la iglesia del Cristo, que actualmente se le llama la iglesia gnóstica, pero es la iglesia del Cristo. Y en la iglesia del Cristo, ahí reciben a todos los que quieran llegar. Todos aquellos que quieran ir a esa iglesia y llegan, ahí son bien recibidos. A mí me consta, digo lo que me consta. Entonces, el que aprenda a salir en astral puede ir y bien recibido, para que vaya procesando dentro de su propio cambio o su propia vida de transformación. Vemos nosotros que existe una iglesia ya en los mundos superiores, pero aquí en este mundo terrenal, en este mundo físico, sí existen cientos o miles de iglesias, pero que no están conectadas al Cristo, no están conectadas a la verdadera iglesia. Y entonces aquí donde viene el derrumbe de todo esto. Viene el derrumbe cultural, el derrumbe religioso moderno, el derrumbe eclesiástico moderno, el derrumbe de todas las estructuras y sistemas de cosas en que vivimos. Y el derrumbe político. Y aunque no querramos aceptarlo, el derrumbe político ya se está dando. Porque este año, a partir de este año, todo se derrumbará y nosotros lo veremos. El derrumbe del sistema de cosas en el cual nosotros vivimos ya se está dando. Y se está dando aceleradamente. Lo único que queda es la gnosis. Invitamos a ustedes a la gnosis, porque si todo se va a derrumbar, entonces los invitamos a la gnosis para que aprendan a hacer su propia transformación, aprendan a cambiar su vida, aprendan a integrarse con la divinidad o ir hacia la divinidad con hechos, no con teorías, no con dogmas, no con fanatismo, sino con hechos. Entonces podemos seguir hablando de profecías, porque hay profecías por todos lados.
Está la profecía que hizo Melquisede en el Tíbet. Los invito a buscar esa profecía, ahí está en las redes. Ahí está en la doctrina del venerable maestro Samael Aumbeor. Les invito a buscar la profecía de Melquisede que hizo en el Tíbet. Y eso sí que, con solo leer esa profecía, sí que el corazoncito se le hace chiquito a uno. Y el alma saber a dónde se le va. Porque una de esas cosas que dice esa profecía, que de cada 10,000 hombres, uno aullará como lobo. Utilizó la simbología del lobo. Pero, ¿qué nos habrá querido decir? Dice, aullarán como lobos. Entonces eso puede ser interpretado, eso que está en esa profecía puede ser interpretado de muchas maneras. Pero cuando vengan los hechos, lo veremos, o lo verán. Y como les dije, podemos seguir hablando de profecías y profecías. No nos engañemos, ni busquemos que alguien nos engañe. Miremos las profecías y miremos los hechos. Porque los hechos ya están hablando de acuerdo a las profecías. Muchos profetizaron la Primera Guerra Mundial, muchos profetizaron la Segunda Guerra Mundial y muchos han profetizado la Tercera Guerra Mundial. Y el venerable maestro dice que una Tercera Guerra Mundial será atómica y será espantosa. Y la humanidad quedará desolada. Eso sí que da miedo. Porque Nostradamus también lo dice. Y el planeta quedará desolado. Entonces vemos nosotros, si leemos o vemos profecías, aprendamos a ver los hechos también. Porque los hechos están hablando. Ya los hechos son proféticos. Las profecías en marcha se están cumpliendo de acuerdo a los tiempos del fin. Y solo queda una cosa, como les he dicho, la gnosis. ¿Quiere cambiar su vida? Estudie y practica la gnosis. ¿Quiere salvarse? Viva la gnosis. ¿Quiere ser asistida y auxiliada? Aún en estos tiempos difíciles, practique la gnosis. Pero esa gnosis que se llama gnosis de transformación del ser humano. Y gracias por escuchar este tema gnóstico, gracias por escuchar esta conferencia. Y gracias por todos aquellos que escuchen este video. Esperamos que quede bien este video para que lo escuchen. Y no nos engañemos. Luchemos por seguir cambiando nuestra vida. Agradecer profundamente a nuestro Padre y a nuestra Madre. Agradecer profundamente a nuestro amado Maestro Samael Aumbeor, porque sí Él profetizó estos tiempos del fin. Y de acuerdo a las profecías de Él se están cumpliendo. Agradecer a los señores de la ley divina. Gracias. Agradecer a los maestros de la medicina universal. Agradecerle aquí a los hermanos presentes, a los hermanos que se han conectado aquí en la tecnología. Gracias por estar conectados, gracias por estar en esta asamblea. Infinitamente gracias.